Mi comentario del día 14 de julio del 2024 es para resaltar la mediocridad, la corrupción y además la alteración mental del narcopresidente para exaltar su ego narcisista por considerarse como el mejor de todos los seres humanos del mundo, a grado tal que se cree el Mesías y el hacedor de los mexicanos, que porque su cuarta transformación tiende precisamente a impulsar a su pueblo sabio para que se acaben los ricos y se termine con la desigualdad social, y eso lo pone en el espectro político como uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones en donde el narcopresidente afirma que no es venganza con su reforma al Poder Judicial, pero que urge la reforma al Poder Judicial porque para él es importante, tal como se acredita con estas declaraciones del narco así. De la reforma al Poder Judicial. Y no es venganza ni nada. Nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva un auténtico Estado de Derecho. Nada. Bueno, este sujeto no tiene honor, porque una persona que tiene honor es la que tiene dignidad, la que tiene honradez para poder conseguir el respeto y la admiración de los demás, porque este sujeto está socavando las instituciones, no obstante que juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias y desempeñar de manera ejemplar su cargo de presidente de la República para dar bienestar y prosperidad al pueblo de México. Lo que ha estado haciendo es servirse del gobierno de la República para crear un régimen autocrático en donde el poder se concentra exclusivamente en su persona, donde se acaba la protección a los derechos humanos de los periodistas y en general de todo aquel sujeto que se atreva a ir en contra de su despolítica de abrazos y no balazos, porque se cree que tiene la verdad absoluta. Y eso de que es urgente la reforma al Poder Judicial no es más que una falacia más de este narcopresidente, porque el Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, no es el responsable de la desgobernabilidad del pueblo de México, de que este se haya convertido en un narcoestado, en un gobierno fallido, en un estado sin ley. Es por el abuso de autoridad del narcopresidente, porque su plan C no es otro más que llevar a nuestro país a un sistema comunista, en donde acabe con la propiedad privada, en donde acabe con la riqueza, en donde el gobierno sea el tenedor de todos los servicios públicos, en donde él pueda disponer de los dineros de la nación sin límite alguno, a pesar de que ya llevó a la ruina al pueblo de México con más de 7 billones de dólares que está cargando de deuda. Y por otro lado, está llevando al país a un caos económico, pues el pueblo de México no crece más de 1%, cuando las expectativas de crecimiento, según lo prometió el narcopresidente, fue de un 6%. El país se encuentra cubierto o envuelto en un mar de sangre por la delincuencia organizada que él protege, con más de 185,000 muertes dolosas,
con más de 100,000 desaparecidos, con feminicidios, con abusos de autoridad contra el derecho a la movilidad, a la circulación que tiene el pueblo de México, en donde todos los días está siendo molestado por retenes en las ciudades, en carreteras, en el monte inclusive, en donde existe un verdadero gobierno fallido, un Estado sin ley, de tal manera que el hecho de que el narcopresidente diga que la reforma al Poder Judicial no es venganza y que ello urge, no es más que un reflejo de su inestabilidad emocional, pues lo que está haciendo es vengarse de la Suprema Corte, porque ellos le pararon como contrapeso de los poderes su desenfreno para acabar con las instituciones. Y es una cobardía que el narcopresidente haga creer a los mexicanos que los responsables de las corruptelas, que porque ganan más que él, sean los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Eso es actuar sin honor, porque el honor más ampliamente es la cualidad moral que tiene todo sujeto para llevar a cabo sus actos ante el prójimo y ante él mismo, porque es la forma de que el pueblo le garantice el respeto y la admiración. Pero como no tiene honor, este narcopresidente lo único que ha hecho es acabar con las instituciones, crear un Estado nepotista en donde está beneficiando a sus hijos con contratos millonarios y de manera hipócrita y cínica niega que practique el nepotismo, cuando existen pruebas de Loret, de Broso y de otros periodistas libres que los han encuerado, y eso ha sido motivo de venganzas también contra los periodistas y contra todo aquel que ose oponerse a la supuesta honestidad que practica el narcopresidente. Y lo más irónico, lo más desvergonzado es que el narcopresidente, en lugar de buscar a los desaparecidos de más de 100,000 personas, en lugar de atender a las madres buscadoras, lo que hace en el colmo de su narcisismo es decir que ya encontró el santo grial, o sea, que ya encontró los restos de un tal revolucionario Catarino Garza, que porque este fue el iniciador de la Revolución Mexicana, como se acredita con las mentiras de este narcopresidente así. Revolucionario. Y ahí quedó en una fosa común y ahora andamos buscando. Y se está avanzando bastante. Ya tenemos identificada la fosa común donde lo enterraron y queremos traer sus restos. Y estamos pensando pues, en dónde los vamos a colocar, ya sea en su tierra, en Matamoros. Vamos a ver en dónde, porque es un héroe anónimo. Sus textos, sus documentos en favor del pueblo de México y en contra de la dictadura son de lo mejor. Bueno, este narcopresidente no pasa de ser un infeliz, y lo voy a decir por qué. Porque el tal Garza, Catarino Garza, es un sujeto que se fue a Costa Rica y en ese lugar se encontró con varios colombianos que
estaban preparándose para hacer una revolución en su pueblo, en su país, y el señor Catarino se alió con ellos, pero con la condición de que cuando terminaran su revolución, lo acompañaran a México para hacer la lucha revolucionaria contra Porfirio Díaz. Desafortunadamente, este sujeto, que era un bohemio, la hacía de escritor, fue muerto en Boca del Toro, en Panamá, y ahí quedaron sus restos. Pero el narcopresidente quedó cautivado con esa historia de las andanzas de este joven que murió de 35 años de edad, y el narcopresidente pues está como loco buscando el Santo Grial, que son los restos de esta persona que se dedicó a crear movimientos revolucionarios en otros países, y que además fue un fracasado porque quiso hacerle un movimiento revolucionario a Porfirio Díaz, y como la vida está llena de circunstancias, pues le tocó a Francisco I. Madero, como apóstol de la democracia y de la Revolución Mexicana, encabezar ese movimiento. Sin embargo, el narcopresidente parece ser que se identifica con ese revolucionario, y por eso yo le llamo el Santo Grial, porque lo idealizó el narcopresidente. Pero eso es parte de la locura del narcopresidente y me tiene sin cuidado. Lo grave pues del problema es que el narcopresidente se duela de los restos de un individuo que fue muerto hace más de 100 años. Y en cambio, si se están dando más de 100 muertes en el país a manos de la delincuencia, a este señor no le duela el sufrimiento humano, ni tenga empatía con las madres buscadoras a quienes se niega a recibir y las llama politiqueras. Y por eso he llegado a la conclusión que este narcopresidente es un farsante, es un corrupto, y que además no tiene honor, porque no tiene dignidad, no tiene honra para merecer la admiración y el respeto de los mexicanos. Porque vuelvo a repetir, el honor es una cualidad moral que tiene aquel sujeto que se precia de realizar sus actos en relación con los demás de manera ética y moral, y no anda con mentiras ni anda con alabanzas personales de que es el mejor del mundo. La persona con honor es aquel que es un ejemplo de humildad y no de soberbia, como el narcotraficante lo ha manifestado todo el tiempo, en que se cree que es el tenedor de la verdad absoluta. Y yo le recuerdo que este individuo no tiene las características de la divinidad, es un simple pendejo, es un individuo que vino de menos a más, porque su estancia en el gobierno de la República, que gracias a Dios termina el último de septiembre de este año, se debió a ser un agitador profesional, un extorsionador de los gobiernos priistas y panistas. Vivió toda su vida sin trabajar y, por otro lado, no tiene el valor moral de reconocer que mató a su hermano por envidia, porque siempre ha sido un individuo envidioso que llama a los demás aspiracionistas, de que solamente él tiene derecho a aspirar y los demás tenemos que ajustarnos a su mediocridad. Por eso es que cuando llegó a la presidencia de la República
lo primero que hizo fue hacer planes. El plan A fue el de manipular a todos los paleros y mercenarios, dándoles apoyos para que finalmente, cuando lo necesitara, apoyaran al narcopresidente, como sucedió, porque las elecciones del 2 de junio en gran medida fueron un triunfo para la corcholata, no por los méritos, que es igual que el narcopresidente, se debió a los votos cautivos de estos deshonestos indignos, pero también a que se trató de una elección de Estado y además apoyada por el narcotráfico, de tal suerte que mi opinión final es de que el narcopresidente es un tipo farsante y sin honor. Por eso tiene el desprecio y no el respeto y la admiración del pueblo de México. Muchas gracias.